Entonces, en esta entonces, vamos a ver la segunda parte cuando la educación atenta contra tus creencias. Cuando hay conflicto, un conflicto entre lo que yo creo, lo que se me enseña, y el conflicto más complicado no es tanto como lo que se me enseña, porque uno puede filtrar todo lo que se enseña. El conflicto más complicado es cuando yo soy forzado a vivir en esa enseñanza. Entonces, ¿cómo no se nos va a librar? De hecho, en la historia que estamos estudiando de Daniel, con Daniel vemos que ellos tuvieron que enfrentar el conflicto que llegó, que lo van a ver después, a un punto mayor, tanto él y su amigo, cuando no solamente en estas creencias ellos son enseñados, sino que son forzados. Y en el caso de Daniel le cuesta el hecho de ser fiel, el ir a dar a un foso con leones hambrientos que lo iban a devorar, y cómo Dios actúa sobre esa fidelidad. Y en el caso de los amigos de Daniel, le cuesta ir a un horno calentado mucho más veces para destruirlo inmediatamente, y cómo Dios una vez más libre. Entonces la enseñanza tiene un aspecto de que yo puedo tomarla o dejarla, pero cuando la enseñanza se transforma en una obligación a cumplir, la cosa se complica. Y ahí es donde vamos a tener que demostrar que somos fieles. Entonces, y demostrar que somos, digamos, fieles a Dios. Recordemos que de la primera parte, que en Daniel 1, 4, 5 dice que el rey Nabucodonosor ordenó esto. El rey Nabucodonosor ordenó, selecciona a jóvenes que estaban dentro de los prisioneros, asegura que sean bien instruidos en todas las ramas del saber. Esto aquí ha de ser un título, ¿verdad? Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia, años, y después entraría al servicio real, por lo que trata de o sea, realmente por lo que se trata de un programa de adoctrinamiento, no de enseñanza. Eso es una forma de cambiar la mente para dejar de ser lo que ellos sean y asuman otra forma de visión de vida, o otra realidad, o otra manera de vivir. Eso es la diferencia entre adoctrinar y enseñar. Porque en la enseñanza uno tiene la elección de decir, bueno, me quedo con esto, o entre todas las cosas que aprendí, decido seguir esto. En cambio, el adoctrinamiento es meterle en la mente a la persona una línea de pensamiento, una línea de doctrina. Y eso se está viendo mucho hoy día. Eso es una cosa que se está viendo mucho hoy día. Es como se habla de formatear las mentes de los jóvenes para que enfrente una realidad diferente. Entonces Daniel y sus 3 mejores amigos fueron elegidos para este programa, y van a ser educados, lo que suena bastante bien. O sea, cualquier persona desea ser educada, cualquier persona desea ser enseñada. Sin embargo, el problema con esto es que serían educados con todo lo contrario de su fe, del temor a Jehová, que solo hay un solo Dios, no hay más dioses, se les enseñaba toda clase de magia, brujería y adivinación. Bueno, a mí me gustaría ver un creyente actual en esta situación, porque los creyentes actuales, más que preguntar a Dios y hacer como hacía Daniel, que frente a las circunstancias y al final era el corazón el que se mantenía fiel. Porque hay gente que tiene actitudes bien así como religiosas, no, que yo no acepto, y esto es diabólico, esto acá. Si todos sabemos que hay cosas que son diabólicas, pero que están en la sociedad, y como dije anteriormente, nosotros no fuimos llamados a cambiar el mundo, sino que aborrecer el mundo, no mezclarnos ni ser simpatizantes. Donde la Biblia dice que no ame el mundo y las cosas de este mundo, significa que no comprometamos nuestro corazón, pero no podemos sacar las cosas de este mundo. Por eso el mismo Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque una realidad que tenemos que enfrentar es que estamos en este mundo y vivimos todo esto que el mundo nos ofrece, o el mundo propicia. Entonces Daniel se enfrenta a esa realidad del mundo en el cual Daniel está viviendo. Y el mundo en el cual Daniel está viviendo es el mundo babilónico, que tiene su filosofía, su doctrina, su forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida tiene que ver con magia, brujería, adivinación, un montón de otras cosas, en la astrología,
en el hecho de buscar politeístas, de muchos dioses, y de costumbres que también en lo sexual y en otras áreas eran contrarias a lo que dice Dios. Entonces, no toda su preparación sería mala, pero muchos de los cursos que iban a ser enseñados eran totalmente en contra de Dios, porque la cultura babilónica estaba llena de politeísmo y era un sistema de educación pagano, o sea, contrario a la palabra de Dios. De hecho, en Daniel 1.4, en la paráfrasis del mensaje dice: instruyanlos en las tradiciones babilónicas, en la magia y la adivinación, que era la forma en que ellos veían la cosa. Si ellos veían la cosa, ahora, no tenga cuidado como usted observa la cosa, porque yo he estado en mi iglesia y fui parte de una iglesia donde cuando entraba una persona que practicaba la brujería o que alguien discernía o sabía que dentro de los participantes de la reunión había una persona de la brujería, se armaba un verdadero pánico colectivo y entrar en una acción defensiva para ir contra lo que pudiera hacer esa persona. La visión que tienen algunos creyentes defensiva y no ofensiva, no ven a esa persona como un futuro convertido, sino que lo ven como un enemigo que le puede hacer daño. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa visión. Aunque haya un brujo, haya lo que haya, yo no voy a espantarme porque sé en quién he creído, y para mí la meta va a ser que ese brujo se convierta, no defenderme de él. Entonces esa actitud defensiva, y eso es un escándalo. Ahora, Daniel, toma esta cosa como es la realidad. Lo que yo me propuse en el corazón, eso no me lo van a cambiar, pero es mi realidad, es la realidad que yo tengo. Entonces siempre estas personas son candidatas. ¿Y por qué son candidatas? Porque si tomáramos una visión histórica de Nabucodonosor, pensando en este personaje de una crueldad tremenda que arrasó con pueblos enteros y conquistó todo, y que tenía costumbres detestables, y que en un momento dado termina conociendo al Señor de una manera brutal, de una manera significativa, nosotros tendríamos otra visión, porque podríamos decir: este Nabucodonosor está condenado al infierno, este Nabucodonosor es un ser que merece la llama, pero la conversión de Nabucodonosor a Dios y la exaltación que él hace es magnífica. Entonces, no miremos a las personas como nuestros enemigos, aun cuando sean de ese lado, sino que potenciales convertidos, como lo fue también Pablo. Recuérdense que Pablo fue un enemigo de la iglesia acérrimo. ¿Qué? ¿Tú querrías ser educado con magia y adivinación? Dice que este sistema educativo fue diseñado para producir videntes y adivinadores, que es lo que le interesaba al rey regente. Tener gente que traspasara la barrera de lo físico y se fuera a lo metafísico, al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los helónicos eran increíblemente supersticiosos. Así que van a tener que aprender un montón de cosas que obviamente ellos no están de acuerdo y no creen en eso. Y veamos la actitud de Daniel. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender de la Biblia, porque en estos casos los creyentes de ahora asumen situaciones de rebeldía, de aquí y de allá. Yo no digo que usted tiene que comprometerse o usted tiene que participar en lugares donde no debe. Si usted puede no hacerlo, porque yo estoy seguro que Daniel, si tenía la libertad de no poder estar ahí y de irse a su tierra, se habría ido, habría elegido eso, pero él no tenía esa libertad. Y algunas veces nosotros también no la tenemos. Y hay personas que renuncian a carreras y cosas por el estilo porque ciertas enseñanzas que le van a dar no son favorables a lo que él cree en Dios. Pero eso lo van a encontrar en todas partes. Eso está en el mundo laboral, está en todo lugar. Entonces, ¿por qué? Porque eran obviamente muy supersticiosos, así que van a tener que aprender un montón de cosas que obviamente ellos no comparten y están de acuerdo. Esto mismo sucede en la educación nuestra, en el sistema educativo actual. Creen que todo tipo de teoría e ideologías contrarias a lo que Dios dice es un sistema secular, humanista y hedonista, que destaca a la persona, el amor por sí mismo, pero no
No ese amor que dice amarte a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ese amarse a uno mismo tiene que ver con el cuidarse, con el respetarse, con valorarse. Esto no, esto es adorarse a sí mismo, un sistema hedonista, con todo tipo de enseñanzas contrarias a la verdad absoluta que nos enseña la Biblia. Entonces el sistema educativo actual han acogido y recogido todo tipo de teorías que están dando vueltas por ahí. Y que en estos tiempos nosotros lo podemos ver en muchas doctrinas y que tienen que ver con el asunto del amor libre, tiene que ver con el feminismo, con la ideología de género y con otras cosas más, con las corrientes culturales, las exaltaciones a las personas, todo eso tiene que ver actualmente y esas cosas son recogidas por los sistemas educativos y tomados. Nosotros en Chile tenemos casos especiales donde hay libritos, como Nicolás tiene dos papás que nosotros no compartimos, pero no vamos a odiar a las personas que creen eso, todo lo contrario, respetarlas. Pero nosotros no compartimos eso, pero esos libritos se meten en la educación para ir adoctrinando a los niños. Entonces, está así, ese es el sistema que está usando actualmente. Todo esto vas a enfrentar como joven, y no solo los jóvenes, también los adultos, en sus entrenamientos, en sus trabajos. De hecho, en este instante, el mundo empresarial ha tenido un vuelco tremendo para simpatizar en su publicidad, en todo lo que hace, con las corrientes feministas, con las corrientes de ideología de género, con las corrientes actuales y con las corrientes progresistas de actualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de esas cosas son totalmente contrarias a Dios. Pero los trabajos ahora están simpatizando con eso e incluso adoctrinan o tienen manuales de capacitación para que la gente se adhiera o adopte estas posiciones doctrinales que son convenientes para la empresa, porque la empresa tiene que simpatizar con lo que está en el mundo dándose y así no ser rechazado y otras cosas. La gente, el mundo se adapta a sí mismo, pero los creyentes no. Entonces, en tu trabajo, en sus preparaciones, en sus empresas, cuando los promuevan, le van a pedir que hagan cosas que Dios le pide que no lo hagas. Así que este mensaje no es solo para los jóvenes estudiantes, no solamente para ellos, sino para todos los seres humanos, ya que les dije que será para tener éxito, siempre tendremos que estar preparándonos. El éxito no viene como una cosa del azar, sino que viene como algo en el cual nosotros somos partícipes con Dios, donde hay un sacrificio, donde hay una continuidad en la labor. Nunca dejemos de estudiar. Estudiar no significa estar en un colegio, estudiar no significa estar en una universidad, estudiar significa prepararse. La autopreparación, hay muchas personas que son autodidactas, que se han preparado solos, y eso es parte también de lo que nosotros debemos asumir. Entonces nunca debemos dejar de aprender, ya sea que aprendamos autodidácticamente o aprendamos de personas, podemos aprender de una conversación, podemos aprender compartiendo una actividad laboral con alguien, aprendamos de muchas maneras, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender. Si dejas de aprender, dejas de crecer, pero debemos tener cuidado con lo que aprendemos, eso es súper importante. O sea, debemos tener cuidado. Por eso la Biblia dice que debemos seleccionar aquellas cosas que son buenas. No todo conviene, dice. Estos jóvenes ya habían pasado dos pruebas importantes. Un cambio importante y presión de hacer lo correcto y salir exitoso, como en el caso que ya vieron ustedes anteriormente, de querer no contaminarse con la comida que ellos tenían y piden una comida especial y Dios los favorece. ¿Ah? Ahora Dios les da una prueba aún mayor a esta prueba. ¿Pueden estudiar en una escuela pagana y no perder su fe? Yo les dije la semana pasada,
que pasé por la universidad y tuve un conflicto harto porque la ridiculización permanente de las creencias de parte de los maestros, de parte del estudiante, que son contra Dios, hacen que se genere una presión muy alta sobre los jóvenes cristianos. Y también como pastor, noté y fui testigo de los cambios de algunos jóvenes que pasaron a estudiar ya sea la enseñanza media o la universidad, principalmente la universidad, y después ya no eran los mismos. Su fe era distinta o no tenían fe, o sencillamente ya su manera de mirar las cosas era distinta, se habían apartado de Dios, su corazón se había apartado porque la influencia tal del humanismo secular fue tan fuerte que dejaron de creer y se apartaron. Bueno, nosotros tenemos la promesa de Dios que dice que lo que sembramos en el corazón de las personas va a dar resultado algún día. Y estos hijos pródigos tendrán que volver porque lo que ofrece el mundo no satisface el alma. Lo único que puede saciar la sed del alma es Dios. Ahora Dios les da una prueba mayor. Entonces la pregunta es, ¿pueden estudiar en una escuela pagana y no perder su fe? Y la respuesta fue no. Al contrario, ellos pasaron esta prueba. No perdieron su fe. No perdieron su fe. Entonces ellos no perdieron su fe. Ellos sí pudieron estudiar en una escuela pagana y no perdieron su fe. La respuesta es que no perdieron su fe. Ellos pasaron esta vez la prueba y fueron promovidos otra vez. Escriban sus notas. Cada vez que pasas una prueba, Dios te promueve. Entonces puedes estudiar en una escuela pagana y no perder tu fe. No la vas a perder. No vas a perder tu fe. ¿Verdad? Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraban 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Por qué? Porque no se debía a los estudios, se debía a su relación con Dios. Porque Dios da la sabiduría que no viene del mundo, que viene de arriba. Le da capacidad, le da inteligencia a él. Quiero hacer un alcance. ¿Qué es lo que es el ocultismo? El ocultismo es buscar respuestas espirituales a través de un camino que no es Dios. Porque existe el mundo espiritual y existen cosas que no conocemos, que no sabemos, que no tenemos idea por qué. Pasa, que son del mundo espiritual. Como Pablo lo dijo, cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha visto y que ni siquiera él podía decir, cosas que vio Juan y cosas que ha visto mucha gente del mundo espiritual. Y que Dios no las puede revelar. Pero cuando yo busco el conocimiento del mundo espiritual a través de un camino que no es Dios, eso se llama ocultismo. Y en ese camino me puedo encontrar con espíritus diabólicos que sus características son la mentira. Por lo tanto, van a distorsionar el mundo espiritual que me lo podía haber enseñado Dios, en la verdad. La primera persona que practicó ocultismo en la historia de la humanidad fue Eva. Porque la Biblia dice que Eva, que ella fue tentada por Satanás, por el diablo, al conocimiento por una vía que no era Dios. Dice, y si tú comes esta fruta, tú vas a tener conocimiento de cosas que Dios que no quiere decirte. Entonces ella buscó ese camino, cuando Dios les podía mostrar todo lo que ellos quisieran saber. Entonces, la tendencia al ocultismo es muy grande. Entonces, dice que lo encontraba mucho más capaces que todos los magos y brujos de su reino. La semana pasada comenzamos a responder la pregunta siguiente. ¿Cómo sobresalir en tu educación o tu negocio cuando ellos te pedirán ir en contra de tu fe y de tus valores cristianos? Y le dije el número 1. Ahí, acuérdense que en su papelito de la semana pasada tenían que llenar.
decidí de antemano permanecer, esa era la que había que llenar la semana pasada, firmes con Dios. Eso ya lo vimos. Eso fue el primer punto. Daniel decía no contaminarse. Eso está en Daniel 1.8. Entonces, fue lo primero que al punto de partida para ti como estudiante, o como cualquiera de tu vida, en tu trabajo, en lo que hagas, es que hagas un compromiso y diga, yo voy a proteger mi mente, voy a proteger mi cuerpo y voy a proteger mi corazón mientras estoy tratando de hacer lo mejor que pueda en esta educación, que es adversa, en este trabajo o en este negocio. Lo establece y tú decides tener límite. Hasta aquí ya. No voy a contaminar, voy a poner una protección. ¿Cómo sobresale? ¿Cómo haces que la educación no te quiebre tu fe? ¿Cómo ser un gran estudiante o negociante, empresario de éxito? La Biblia dice, en Proverbios, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Lo primero que hay que hacer empieza con Dios. Todo empieza con Dios. Para proteger tu mente, para proteger tu cuerpo, para proteger tus decisiones, tienes que empezar con Dios. Empiezas con Dios, con honrarlo. Y como lo honras, no permitiendo que te quiebren tus valores, tus principios. Él es un fundamento de toda verdad. Él es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Es súper importante aquí hacer notar algo que muchas veces no nos damos cuenta. Pero hay palabras de Jesucristo que son graves, a considerar. Porque Jesús dice en un momento que aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él cuando llegue el día del juicio. Entonces, y hay muchachos, y hay creyentes, y hay jóvenes, adultos también, que frente a reuniones sociales o ante sus amistades o en algún lugar tienden a sentir vergüenza desde el Señor. Que cuando está el tema, como el mundo empieza a ridiculizar a Dios, ellos no quieren identificarse, o la bromita, o la broma en doble sentido, la broma descalificadora, ¿verdad? El hostigamiento, todo eso hace que muchas personas nieguen. Y hay gente que luego tú eres cristiano, no, yo soy simpatizante. O voy a la iglesia para cumplir. Entonces la gente empieza a justificarse, porque no quiere identificarse con el Señor. Y eso es lo primero que hago yo al honrar a Dios, es cuando decido que no quebren mis valores y mis principios. Mire, hace años atrás yo estaba, pero no es que sea autorreferente, pero cuento mi experiencia. Hace un tiempo atrás yo había entrado recién a trabajar a una empresa de telecomunicaciones y había que hacer la tradición del lugar era que con otros compañeros ingenieros había que hacerle una pagada de piso. Y no era pagada de piso común y corriente, era a la carta. Y los tipos se exacerbaban para pedirlo más caro. Y a mí me tocó pagarla con un compañero. A uno le tocaba solo. Y no eran pocos, eran fácilmente unos 10, 15 personas. Entonces el primer sueldo básicamente se te iba, la mitad del primer sueldo se te iba a pagar esa comida. Y me recuerdo que empezaron a hacer una bomba alcohólica. Le empezaron a meter a un vaso un montón de alcohol y quería que el muchacho que estaba conmigo, él aceptó tomárselo y yo y yo decidí que no. Entonces yo me acuerdo que les dije, a mí, le dije estas palabras que fue de Dios, ¿no? Le dije, yo le dijo, me gustaría ser su amigo, pero no necesito su amistad, le dije, pero me gustaría ser su amigo. Si para ser su amigo tengo que hacer esto, prefiero no ser su amigo. Y me dejaron inmediatamente tranquilo. No, me dijeron, no te preocupes, no, yo lo necesito. Y de ahí paró. Pero hay personas que ceden fácilmente. Entonces hay que tener, de alguna manera, un compromiso con Dios. Y ese compromiso uno lo acepta. Y el honrar a Dios, el partido hablando es hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Aún a costa de que me pueda costar el repudio de las personas y la pérdida de amistades. Segundo, lo segundo que vamos a ver, la segunda cosa fundamental que haces para que la educación no te quiebre tu fe es esta. Segundo, me sumerjo, ahí tiene que llenar en su hojita.
me sumerjo en la palabra de Dios. Usted tiene que llenar el espacio en la hojita. Dice, me sumerjo en la palabra de Dios, en segundo. Si no quieres que tu educación, tu trabajo, atente contra tu fe y destacar en ellos, graduarte con honores, teniendo éxito en tus negocios, deberás sumergirte en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es sumergirse? Ustedes en todo caso aquí lo van a ver en las notas. Si alguien pierde cuando sube el video, ahí van a ver lo que hay que llenar. Si no quiere, entonces hay que sumergirse en la palabra de Dios, o sea, el estudio de la Biblia, el estudio de la Escritura. Las Escrituras, acuérdense que las Escrituras no son palabra de Dios hasta que Dios no la convierte en palabra. Y eso se llama revelación. Y la Escritura no es una simple lectura, es un estudio, una búsqueda. ¿Sabe lo que significa sumergir una bolsa de té, por ejemplo? Tomas una bolsa de té, la sumerges, la mueves hacia arriba, hacia abajo, y si la estás sumergiendo, la estás moviendo. Y no lo puedes hacer rápidamente. No puede ir, pum, así de una pasada, y se saca la bolsa y ya está neguito la taza con té. No es así. Tienes que hacerlo lentamente, y moviendo hacia arriba y hacia abajo. Sumergir, lo que esto significa, es que vas a disfrutar ese saquito. Vas a saturar el agua con el sabor del té, con la bolsa, y eso toma tiempo. No ocurre rápidamente. Extraes todo el sabor de esa bolsa de té. Eso es lo que significa sumergir, extraer todo el sabor, pero todo el sabor de la bolsa de té. No puedes hacerlo rápido. Esto es lo mismo con la palabra de Dios. Yo no creo en la lectura rápida, o sea, en una lectura así, superficial. Soy un lector rápido, pero nunca he leído la Biblia rápidamente. La leo lentamente, cada palabra cuando la veo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda palabra de Dios es pura. Si la lees rápido es como volar un jet sobre el país. No ves ninguno de los detalles. Claro, porque si yo quiero conocer y mirar un poco el paisaje, y si lo hago en un jet, va a pasar pero a una velocidad increíble que no voy a ver nada. No, hay cosas que se pueden hacer a alta velocidad rápida y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que hay que hacer lentamente y sumergirse en la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia. Eso es un proceso, es algo que tiene que madurar, no es a la rápida. Por eso hay que sumergirse, meterse, no es una lectura simple y rápida. Entonces, el segundo, lo primero, era decidir de antemano ser fiel a Dios, comprometerme con Dios. Y lo segundo es meterme a estudiar la palabra. Eso me va a ayudar a ser exitoso en un sistema educativo contrario. Tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Un tiempo con Dios es esencial y necesitas leer tu Biblia todos los días. Si eres un estudiante o eres un adulto, necesitas leer tu Biblia todos los días y necesitas memorizarla. Hay algunos versículos que necesitas poner en tu mente para que estén ahí y Dios pueda traerlos a la mente cuando eres tentado o necesitas responder ante algo. Necesitas memorizarla y Dios también ayuda en esa memorización. Hay gente que dice tengo mala memoria, pero Dios te recordará. El hecho de estar ahí ejercitando, Dios va a activar la memoria y muchas cosas se van a quedar. Por eso es un camino de fe. Dices que yo no puedo, si tú tienes que creer que puedes. Tienes que creer que puedes porque Dios está contigo. Es un camino de fe. Algunas veces digo yo, no, y te vas a dar cuenta, más de alguna vez te vas a dar cuenta, o ya te diste cuenta, que a pesar de tener una mala memoria, falta de capacidad de retenerlo, de pronto te afloran versículos en la Biblia y tú dices, pero no me acuerdo cuándo lo memoricé, pero quedó en tu mente, porque lo leíste muchas veces, porque lo practicaste y porque Dios puso. Acuérdense lo que dice la palabra Ezequiel, lo que dice la palabra del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos también. Dice, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Y a la vez también dice, escribiré mis leyes en tu mente y las pondré en tu corazón. O sea, lo dice de dos maneras. Dios escribe, Dios pone, Dios va a actuar ahí, pero hay que leer, hay que hacer el ejercicio de leer y estudiar y sumergirse, buscar el significado, buscar la intencionalidad de los textos. Lo contrario para el éxito en la vida es el fracaso. Tú no quieres ser un fracasado, quieres tener éxito en cualquier área que decidas para vivir tu vida. Y no quiero que tú tengas éxito, yo quiero que tú tengas éxito. El siguiente versículo que vamos a ver es la más clara promesa de éxito en la Biblia.
Y si eres serio sobre tener éxito en la escuela, en el trabajo o en las relaciones, en cualquier otra área, necesitas ver este versículo porque es la promesa de éxito en la Biblia. Leamos Josué 1:8. Dios te hace esta promesa. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él día y de noche. De día y de noche. Esto significa todo el tiempo. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo lo vas a hacer si estudias y lo meditas. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Dice, entonces la promesa hecha por Dios a Josué en el momento más complicado, porque había muerto Moisés y él tomaba la dirección. Y no es fácil, porque Moisés había sido un líder admirado, un estadista, un hombre tremendo. Y le tocaba a Josué reemplazar, y siempre las comparaciones son odiosas. Si eso pasa en el mundo pastoral, en el mundo laboral, en el mundo que cuando llega la persona nueva siempre la están comparando con la otra, y hay gente media malvada que le gusta disminuir y siempre dice no, que la otra persona lo hacía mejor. En ese ambiente donde no valen las capacidades humanas, sino lo que vale es Dios, en ese ambiente Dios te hace la promesa. Estudia la palabra de Dios, medítala, métete en la palabra de Dios, está ahí inserto en la palabra de Dios, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Dios te va a prosperar. Y se hace, y dice, tú lo dices en ese libro, y lo meditas, y dice, y lo obedeces en todo lo que está escrito, tu camino va a prosperar. Y eso es algo que se aplica siempre. De hecho, en Deuteronomio tenemos los versículos, los últimos tres, capítulo 28 al 30, tenemos claramente donde se habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. O sea, es algo que ya Dios viene repitiendo bastante. Entonces, si yo me sumerjo y empiezo a actuar, mi vida va a ser de éxito. ¿Dios es mentiroso? No, Él no lo es. Se trata de una promesa de Dios para ti. ¿Quieres ser exitoso y próspero en tu vida? Estudia continuamente la palabra de Dios. Medita en ella día y noche y luego obedécela. Y no tienes. Algunas veces tienes que solamente concentrarte en un solo texto, en un versículo, en algo pequeño, en algo simple. No tienes por qué, en el estudio no tienes por qué leer varios capítulos y tratar de estudiar varios capítulos. Algunas veces eso no funciona. A lo mejor una palabra que te llamó la atención de la Biblia y ahí vas meditando en esa palabra y vas buscando otros textos que se relacionen con esta palabra y que esa palabra se te convierta en tu mente y en tu corazón algo vivo. Entonces no necesariamente tienes que tener el estudio de largos pasajes de la Biblia. Puede ser cortito, pero todos los días. Pero a cada instante meditar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Esto te hará sabio. Y con la sabiduría de que la Biblia dice, vienen las riquezas, honor y todo tipo de otras cosas también. La meditación bíblica significa simplemente que piensas en un versículo de la Biblia más allá, más y más, en tu mente. Eso es meditar, fijar mi pensamiento en un texto de la Biblia y darle vuelta. Dios dice que el secreto del éxito en la vida es la sabiduría. Y aquí no estamos hablando, aquí tenemos que contraponer la meditación mística que busca respuestas en nuestro interior. El misticismo normalmente es la meditación que busca respuestas en nuestro interior y de nosotros puede salir cualquier cosa. Nosotros no somos místicos, somos espirituales. Y en esta espiritualidad, nuestro motivo de meditación es en la palabra de Dios, no en buscar respuestas en mi interior de qué cosas yo estoy pensando y cosas salen. La mente es influenciable fácilmente por Satanás. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es tomar un texto de la Biblia y empezar a masticar esa verdad, no a buscar verdad en mi interior. Usted tiene que separar lo místico de lo espiritual. Nosotros somos espirituales y no místicos. El misticismo generalmente está en las religiones orientales y está en las teorías de la nueva era y cosas por el estilo, ¿verdad? En la autosugestión, decir tú puedes y empezar a preparar tu mente con
con frases que te autoalienten. No es eso lo que nosotros usamos. Entre más meditas en esto, serás un hombre más sabio, una mujer más sabia. Así que mantiénete pensando en eso. Cuando piensas en la palabra de Dios, eso es sumergir. Estar ahí metido en la palabra de Dios. Escribe esto en tu bosquejo. Ahí hay que anotar, hay que llenar. Debo aprender la verdad con el fin de discernir las mentiras. Ahí está puesto. Debo aprender la verdad con el fin de discernir la mentira. Te lo repito nuevamente. En tu bosquejo dice, debo aprender la verdad con el fin de discernir la mentira. Hay mentiras en todo tu alrededor, en esta cultura. Mentiras de la visión del mundo, mentiras de las culturales, mentiras morales, mentiras políticas y otras más. Son mentiras de todo tipo. De la visión del mundo, de las culturas, de la moral, de la política y otras. El mundo está lleno de mentiras, cosas que no son verdad. Así que tengo que aprender la verdad para poder discernir la mentira. Y uno de los ejemplos que se da es que cuando se capacita a la policía para saber conocer billetes falsos, no se le capacita en que conozcan de memoria muchas versiones de lo falso. No, porque eso sería terrible, sino que se les pasa billetes verdaderos y que los toquen, que los vean, que los huelan, cosa de estar tan familiarizados con lo verdadero que pueden discernir fácilmente lo falso. Yo voy a contar algo que me pasó con respecto a eso. Hace años atrás, por una venta que se hizo, tenían que pagarnos un dinero y lo habíamos hecho en ese tiempo a una persona que vive en el extranjero y este nos pagó en marcos alemanes. Y tuvimos que ir a cambiar los marcos alemanes. Cambié los marcos alemanes en una casa de cambio y fui a depositar al banco. Y ahí estaba una cajera y eran unos fajitos de billetes. Y la cajera empezó así mismo. Y de repente se paró. Hizo así, sacó un billete, lo miró y dijo, este es falso. Y me pasó el billete. Ahí yo estaba con mi estómago apretado y dije, ojalá. Y era el único billete falso que me dieron una idea de haber sido la persona en la casa de cambio. Al final llamé a la casa y me lo devolvieron. Pero yo les cuento, la mujer que estaba contando los billetes, se untó los dedos en esas agüitas que hay en la esponja y empezó así, mire, el faco empezó así. Y como en la mitad, paró seco. Y se quedó pensando y pasó la mano así. Después tomó el billete, lo sacó y lo miró. Y dijo, esto es falso. ¿Cómo? Estaba tan preparada en los verdaderos billetes, que pudo darse cuenta al tiro por la textura que el billete era falso. Entonces nosotros no nos vamos a capacitar sabiendo cuáles son las mentiras, sino que nos capacitamos conociendo la verdad para saber qué es lo que es mentira. Así son las cosas. La única manera que vas a saber lo que es una mentira en la vida, lo que no es cierto, lo que es falso, lo que es mentira, es conociendo lo verdadero, no al revés. La razón por la que muchos estudiantes y muchos adultos hoy en día están cayendo por ideas estúpidas de nuestra sociedad, que pasan a ser populares, ahora es porque no saben la verdad, no conocen la verdad y algunas veces no les interesa. Por lo que no pueden detectar algo auténtico. No pueden detectar lo que es inauténtico, lo que es falso, una falsa idea. No lo pueden detectar porque no conocen lo verdadero, entonces no conocen lo auténtico, por lo tanto no pueden detectar lo que es inauténtico. Pero cuanto más conoces la palabra de Dios, te das claramente cuenta lo que está mal, lo que no correcto. Y no tiene que ser mandamiento, hay muchas cosas que no están por mandamiento, pero tú sabes en tu corazón que no están. Y eso es lo que importa. La Biblia dice en Salmo 119, 104, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Eso es nueva traducción viviente. Eso es porque conozco lo auténtico tan bien que puedo ver algo falso a una milla de distancia. Esa idea no va a ninguna parte. Ha estado alrededor de 2000 años y está mal. Aunque todo el mundo la conozca o la crea, está mal. Pero tiene muchísimo tiempo, pero está mal. No importa cuánto tiempo tenga, esa idea está mal. Así que tus mandamientos me dan entendimiento. No es de extrañarse que pueda haber y odiar cada falso camino de la vida.
Daniel fue dedicado y diligente y supo cuándo decidir algo. Fue disciplinado en la escuela, fue excelente alumno y estuvo enfocado y no importaba lo que los profesores le dijeran. No se puso ansioso y no tuvo miedo, no entró en combate. Eso me encanta, esto es lo que más me encanta, que es la actitud de Daniel, que hay muchos cristianos que se alarman, se ponen disfuncionales y no, yo no hago esto y reclaman por todo, que esa es la casa del diablo y que aquí, acá, y es típico esa actitud. Daniel no hizo nada de eso. Esta es mi situación y yo tomé una decisión en mi corazón que es lo que importa. Entonces dice, estuvo enfocado y no importaba lo que los profesores le dijeran, lo que no se puso ansioso, él no tuvo miedo, no entró en combate, no se acobardó, no se echó para atrás, no dudó nunca de su fe. ¿Por qué? Porque sabía la verdad, porque él conocía la palabra de Dios. Y aquí otra cosa que lo hizo Daniel y que muchos creyentes hacen es polemizar. Se pone a discutir con el profesor si esa persona no la va a convencer tú, si alguien lo va a convencer es el Espíritu Santo, y al final se crea un clima odioso, o polemizar con personas. De repente en una reunión social hay alguien que es abiertamente burlón, socarrón, con respecto a las cosas de Dios, o tiene pensamiento, y nos falta el creyente que lo quiere convencer y cree que está dando testimonio. Hay momentos, hermano. Si la Biblia dice que el quebrantamiento es el que produce el reconocimiento de que estoy pecado o que soy un pecador, pero sin quebrantamiento no hay nada. Entonces una persona que está bien parada en su solidez, ¿para qué polemizar? Dios va a dar la oportunidad de que tú puedas hablar la palabra y saber en cuánto. También algunas veces en esos climas uno puede tener una palabra que va a ser efectiva, pero no entrar en un combate así de ideas. No, si esto no es idea. La Biblia dice sucesivamente que no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no convenció a una persona, ¿la va a convencer tú? No dudó nunca de su fe. ¿Por qué? Porque sabía la verdad, porque él conocía la palabra de Dios. Entonces, así que le estoy diciendo a ustedes que son estudiantes y aún a los adultos, necesitan menos Facebook y más en la Biblia. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Proverbios 1:15. La tercera cosa para sobresalir en tu educación hay que llenar. Elegir creyentes como mis amigos, mis mejores amigos. Tienes que llenar tu hojita. Elegir creyentes como mis mejores amigos. Elegir creyentes como mis mejores amigos. La razón por la que Daniel logró sobresalir en este programa de 3 años de adoctrinamiento es que no estaba solo. Tenía sus 3 mejores amigos que lo ayudaban. Lo primero que necesita es que necesita una familia de la iglesia para apoyarte. Encuentra una buena familia de la iglesia como Bethesda, Quilpué y di, esta va a ser mi familia. Y recibes apoyo. Hebreos 10:25, en la nueva versión internacional, en la parte dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros. Es una orden, no es una sugerencia. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí en la iglesia encontrarás esta clase de amigos, aunque Dios quiere que tengas amigos no creyentes también. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ames a todo el mundo. Dios quiere que muestres bondad a todo el mundo. Dios quiere que seas capaz de ayudar a todo el mundo. Dios quiere que seas capaz de compartir las buenas nuevas con todos. Si no tienes amigos no creyentes, ¿con quién vas a compartir las buenas nuevas? Sí. Así que Dios quiere que tengas amigos no creyentes. Y esto ha pasado por años en la iglesia. Hay familias que enseñan a los hijos cristianos no compartir con gente no creyente. Nos evangelizamos entre nosotros mismos. Y es ridículo, porque el evangelismo más exitoso es a base de relaciones, no a base de predicación en la calle. Funciona eso también, o casa por casa también da, pero lo más exitoso es a base de relaciones. Las relaciones son las que abren camino. Entonces, cuando yo me niego a tener amigos no creyentes, o a parientes, algunas veces los parientes, no, yo no voy a la casa de parientes, son todos pecadores. El que ahí
Ahí fue Jesús. ¿A qué casa fue? A la casa de Simón, el fariseo. Entró a la casa de muchos que no eran creyentes o gente pecadora. Acuérdate que entró a la casa de Saqueo y Saqueo estaba... O sea, nosotros no entendemos a Jesús. De repente somos muy religiosos, pero poco espirituales. Entonces, hay que tener personas, relaciones también no cristianas, pero tus mejores amigos, con los que te llevas bien, con los que pasas más tiempo, deben ser creyentes fuertes. O sea, tienes que buscar un círculo de amistad de creyentes, esos son los más importantes, ¿verdad? Sin conocerte puedo predecir el tipo de persona que vas a ser en 10 años, si solo me dices dos cosas. Dime cuáles son las personas con las que pasas más tiempo y dime qué lees. Porque esto va a determinar tu futuro, con la gente que te junta y con los que llenas tu mente, con lo que llenas tu mente, va a determinar tu futuro. Nos preocupamos por la contaminación de alimentos y contaminación del aire y contaminación del agua. ¿Pero qué hay de la mente? Acuérdense que si consumimos basura, ¿qué sale de nosotros? Basura. Sí, es una ley básica en la computación. ¿Alguna vez te preocupaste por la contaminación de la mente? La basura que permite que entre a tu mente, basura entra, basura sale. Los libros que lees y los amigos que eliges van a determinar tu futuro y hacia dónde vas. Así que tienes que elegir a tus mejores amigos, que tus mejores amigos sean creyentes fuertes. Ahora, esto va también para adultos, para cualquier persona. Hay momentos en la vida que todo indica que tú tienes que hacer un golpe de timón y cambiar. Y en esos golpes de timón, si tú te das cuenta, meditando la palabra de Dios, o por todo lo que te está rodeando, que vas a la destrucción, y lo único menos es un golpe de timón, ahí también tienes que decidir con qué persona te sigues juntando. Porque hay gente que no te va a dejar salir de ahí. Y la única manera es decir, hasta aquí llego con este tipo de amistad y renuevo mi amistad. Entonces este texto, esto que estamos hablando, es aplicable no solamente para una persona que va a tener que tomar decisiones en su vida de estudio o en su vida laboral, sino que para también personas que van a hacer un cambio o van a producir un cambio en su vida, que tienen que decir, yo no puedo seguir con estas amistades porque no me permiten que yo pueda dar este vuelco. Y así de simple, no significa que tú la odies. Y a lo mejor tú vas a poder tomar esa amistad con gente no creyente cuando tú ya estés fuerte y tú seas el que influye, no el que vive en ti. Sí, porque la pregunta es como cuando uno, de hecho usted se Jesús, una persona está en una mesa y la otra está abajo o en una altura. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que la persona que está en la altura levante a la otra hacia arriba o que la persona que está abajo te empuje hacia abajo? Normalmente, una cuestión de gravedad, es más fácil que la persona te empuje hacia abajo. El 1 Corintios 15:73 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas. La Biblia también dice que hay unas personas de las que necesitas mantenerte alejado. Mira este versículo propio, no te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento. Esto es muy claro, mantente alejado de los necios o no vas a aprender nada. Así que si quieres sobresalir en tu educación, en tu trabajo, en tu negocio o empresa, mantente alejado de amigos necios. ¿Cómo sabes cuál es tu amigo necio? Lee los proverbios. Esa es el proverbio. Los proverbios hablan de qué es lo que hace el necio, lo que hace el sabio. Y también yo practico un dicho que aprendí en algún momento y tiene que ver con esto. Un dicho que usamos mucho en algunas personas lo usan. Dice, tú no tienes que saberlo todo, pero júntate con el que sabe. Y eso ha sido una bendición para mí. Yo no tengo que saberlo todo, pero cuando me junto con gente que sabe, aprendo de ellos. Y en distintas áreas, algunas veces en las cuestiones materiales, en el área de la construcción, en el área de la vida. O sea, no tienes que saberlo todo, pero júntate con el que sabe. La Biblia dice, Salmo 1 a 2, en la traducción latinoamericana, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. La cuarta que hizo Daniel, que sería el último punto y que tienes que llenar ahí, cuarto, recordar que Dios me recompensará. Tienes que llenar ahí, me recompensará. En tu punto tienes que poner, me recompensará. Dios lo ha prometido, Jesús lo ha prometido repetidamente una y otra vez, que recibiremos grandes recompensas en la eternidad.
cuando seamos acosados por su fe, cuando hayamos sido criticados, insultados, rechazados, burlados, porque permaneciste en la Biblia y la verdad bíblica. Dios va a dar compensación. Dice que así va a ser. La Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis, en el juicio final. La Biblia dice que vas a ser recompensado. Jesús lo dijo en el sermón del monte. ¿Verdad? Ya un poco en Mateo 5, 11 y 12. Dios los bendice a ustedes. Cuando la gente les hace burla y los persigue. Dice, los va a recompensar, los va a bendecir. Cuando los persigue, ¿dónde? En la escuela, en el trabajo, en donde sea. Y mienten acerca de usted. Y dicen toda clase de malas palabras o malas cosas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Vas a ser recompensado para siempre. Y recuerda que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Aquí quiero hacer un punto de alto, un pequeño punto que me pide. La esperanza de una vida mejor junto al Señor no te hace inactivo en este mundo. Una de las críticas que se nos hace a los creyentes, sobre todo de los sectores políticos de corriente marxista, es que, así literalmente decían, bajo una falsa promesa de un mundo mejor, ellos creen que es una falsa promesa, los cristianos son personas que no hacen nada en este mundo. Y hay algunos que son verdaderos. Hay algunos que no, que quieren ser bendición para el mundo y que luchan contra los que están siendo maltratados, con los que están pasando hambre. Y todo eso, o sea, están en una definición de bendición en el mundo. Quieren ser de bendición y con su fe puesta en lo que viene. Con su corazón allá, aunque están en este mundo. Entonces hay gente que aguanta todo. Dice, no, que yo aguanto todo tipo de abuso porque me espero un mundo mejor. Y eso es como el castigo que tengo que subir acá a esta tierra. Eso es mentira, hermano. Es una falsa idea. Y la crítica es verdadera. O sea, la crítica que no hacen. No es que tengamos una falsa visión. No, nosotros vamos a tener recompensa, pero eso no te hace inactivo en este mundo. Tú tienes que ser un factor de cambio y de bendición. Un ejemplo, un modelo a seguir. Entonces, no es el hecho que vamos a tener recompensa, lo vamos a vivir en función de la recompensa esperada para no hacer nada en este mundo. No, Dios nos dio un servicio y una misión, nos dio un ministerio y una misión. El día del juicio final, cada estrella de rock, cada atleta, cada celebridad, todos van a estar de rodillas ante el Señor, diciendo que Jesús es el Señor. Cada político, cada líder mundial estará de rodillas diciendo que Jesús es el Señor. Freud, Stalin, Marx, Darwin y todo el mundo estará de rodillas, Platón y Aristóteles, diciendo que Jesús es el Señor. Dios gana al final. La historia es su historia y no necesita la aprobación de otras personas para sentirte bien contigo mismo. Dios el Padre te hizo, Jesús murió por ti, el Espíritu vive en ti, tú no necesitas su aprobación. Vamos a orar a Dios y le pido que comparta y repita esta palabra, de manera que le pedir ayuda y comprometer el corazón. Luego tengo una palabra que yo voy a ir diciendo, es una palabra de oración. Si usted quiere cerrar sus ojos, lo puede hacer. Pero antes yo me quedé un poco inquieto por un problema de traducción o de un problema de... arriba hay una parte del mensaje que quiero aclarar bien. Cuando se hace la pregunta... A ver, yo me recuerdo cuando se hace la pregunta, si tú vas... Ahí está. Donde dice, ¿puedes estudiar en una escuela pagana y no perder tu fe? Y la respuesta fue no. No es no perder la fe. O sea, sí puedo estudiar en una escuela pagana. Y cuando dice la respuesta fue no, en no perder la fe. En eso, y ahí faltó un poco llenar, por si acaso, dice, que hay como una contradicción, no. Me faltó llenar, no perder la fe. Entonces, en ese sentido, o sea, sí puedo estudiar en la y no perder la fe. Pues la respuesta fue no perderé la fe. Esa es la respuesta. Entonces vamos a tener este tiempo de oración, que es lo último que vamos a hacer ahora. Y que si usted quiere acompañar, yo voy a diciendo esta oración lentamente para que usted me acompañe en su casa y la pueda
vamos a entonces, deme un minuto, que se me chispoteó aquí la cosa. Voy a ir tan rápido. Vamos a tener entonces este tiempo, prepárese en su corazón. Si usted escucha esta palabra y si usted la quiere compartir, hay algo que... Entonces aquí está. Vamos a pedirle a Dios que nos... Entonces, comparta conmigo. Querido Dios, quiero sobresalir en mi tiempo de educación, en el tiempo que dure en mi carrera, en el tiempo de mi vida laboral, y no quiero perder mi fe. Así que decido hoy, antes que venga la prueba, porque la prueba ha de venir, decido de antemano por ti, Señor. Mi decisión es por ti, serte fiel. Voy a seguir el ejemplo de Daniel y cuidar mi mente para no contaminarme. Ayúdame a recordar que el temor referencial a ti es una educación en sí mismo. Ayúdame a nunca dejar de aprender. Querido Dios, ayúdame a tener sabiduría, a valorar el conocimiento. Ayúdame a ver y a actuar en la vida desde tu punto de vista, porque sé que debo sumergirme en tu palabra. Pasar tiempo cada día leyendo la Biblia, pensando, meditando acerca de la Biblia y haciendo lo que ella dice. Seré prosperado y exitoso como tú me prometiste. Dios, quiero aprender la verdad para poder discernir las mentiras que están a mi alrededor. Ayúdame a elegir a los creyentes como mis mejores amigos y apartarme de aquellas personas que me jalan hacia abajo. Ayúdame a permanecer conectado a una iglesia, a un grupo pequeño o a un ministerio. Cuando me sienta solo, ayúdame a recordar que aún cuando estoy atacado, tú vas a recompensar por toda la eternidad. Que no necesito la aprobación de otras personas. Sé que soy profundamente amado por ti y declaro hoy que tú eres el Señor de mi vida. Eres el jefe, el director ejecutivo, eres el administrador. Tú tienes el control. Tú dices la última palabra. Tú eres mi Señor. Y quiero darte las gracias por amarme. En tu nombre,